vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Cuando salvamos a alguien, cuando ayudamos a alguien, cuando compartimos un mensaje de esperanza, cuando compartimos un mensaje de fe, estamos ayudando a alguien. Y hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con el sketch que acabamos de ver. Cuando las tinieblas llegan, cuando así como el Señor sombra llega, algo que nos aterroriza, algo que nos atemoriza, algo que nos llena de inseguridad, de miedo. Las tinieblas normalmente es sinónimo de algo malo. Tú vas por una calle y de pronto esa calle no tiene luminarias encendidas. ¿Qué ocurre? Te sientes como inseguro, ¿sí o no? Te da miedo, tú dices, bueno, algo no está bien. Tenemos la tendencia natural de huir a aquello que es oscuro. Yo recuerdo cuando tal vez tendría unos 6 años de edad, los que tienen un poco más de 40 años se van a acordar de esto. Hace unos 30 y pico de años llegó una película aquí que se llamaba El Exorcista, ¿se acuerdan? Sí, yo recuerdo que era un niño cuando mi tío se la vio y yo de curioso abrí la puerta del cuarto y también me la vi. Él nunca se dio cuenta que yo estaba mirando la película. Y después de verla, cuando apagaban las luces, yo sentía que la cama se me movía. Yo tenía miedo, sentía la cama se me mueve y yo veía a mi hermana despertarse y yo decía, ¿en qué momento se va a levantar de la cama así? Porque uno queda con miedo. Entonces, cuando se apagaba la luz, me daba mucho miedo de que algo sobrenatural malo ocurra. Y es que las tinieblas nos atemorizan. Las tinieblas, la oscuridad, representa para nosotros de manera natural el mal, ¿verdad? Ahora, yo quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es lo más tenebroso que has vivido? ¿Qué es lo más oscuro que has pasado? Porque todos hemos pasado por momentos de oscuridad. Todos hemos pasado por momentos en donde algo nos aterra, algo nos asusta, algo nos pone mal, ¿sí o no? Para muchos puede ser un momento de oscuridad, una enfermedad, un diagnóstico médico que no esperabas, una quiebra económica, te despidieron del trabajo. Para ti un momento tenebroso puede ser la enfermedad de un familiar, de un hijo, de tu mamá, de tu papá, la enfermedad de un esposo, de una esposa. Son momentos de oscuridad. Hay momentos donde sentimos que una sombra negra nos abraza. Y yo les he contado que cuando por primera vez mi esposa fue visitada por el cáncer, yo sentí como la sombra negra de la depresión me abrazaba y para mí fue un momento muy oscuro porque experimenté algo que jamás me había pasado. Me deprimí. Siendo pastor, siendo cristiano, sí me deprimí por un momento, me deprimí por un instante. Y yo le decía a Dios, Señor, si te servimos, ¿por qué permites esto? Porque hay momentos donde esa sombra oscura de la depresión nos toca a todos. Pero saben que la oración puede hacer que esa sombra desaparezca. Como vimos en el sketch, el Señor Jesús quita toda sombra y todo lo que trae la oscuridad es llevado por el Señor Jesús. Amén. Ahora quiero hablarte acerca de un momento en donde llegó una sombra a un imperio, a un país. ¿Qué ocurre cuando la oscuridad rodea no solo a una persona, a una familia, sino también a un país? Y yo creo que nosotros los ecuatorianos estamos pasando por un momento de oscuridad. Esto que te voy a compartir me lo regaló el Señor después de un tiempo de oración. Yo le decía, Señor, ¿qué comparto este sábado? Y el Señor me regaló este tema y este pasaje como un regalo para todos nosotros. Porque estamos pasando por momentos de oscuridad. Ya nos da miedo salir, ya no salimos con la misma confianza de antes, ¿sí o no? Salimos y, ay, no sé qué va a pasar. El otro día me decía alguien, no, es que me da miedo hasta ir a la iglesia porque no sé qué vaya a pasar. Ya me da miedo salir a comer. Por eso muchos están bajando de peso, ¿no? Porque ya no están comiendo. Muchos negocios se están viendo afectados porque la gente ya le da miedo salir, otros les da miedo subirse a un colectivo, a otros les da miedo coger un taxi, están en el taxi, están enviando la ubicación porque les da miedo un secuestro. Pero es tantas cosas que se escuchan, ¿sí o no? Y con lo guapo que somos algunos, entonces nos da miedo. Pero, ¿sabes? Dios me regaló este pasaje que quiero compartirte hoy.
Porque así como todos nosotros los ecuatorianos estamos viviendo por un momento de oscuridad, Jesús permite que esos momentos su gloria, para mostrar un... Mira lo que dice la Biblia en Éxodo 10. Era un momento históricamente complicado. Présteme mucha atención y lo vamos a leer a continuación. En la Biblia, el pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios había apartado, estaba en un momento fructífero. Sale a la escena Jacob con sus hijos. José, el hijo menor, o uno de los hijos menores, es vendido por sus hermanos como esclavo, pasa muchos años en la cárcel, en un país lejano, en Egipto, pasa en la cárcel. Luego dice la Biblia que le adivinan los sueños al faraón, y por esas cosas de Dios, después de adivinar esos sueños o de enseñarle el significado de esos sueños al faraón, el faraón lo nombra primer ministro. Ahora, Egipto representa un imperio mundial. Haz de cuenta Estados Unidos. Haz de cuenta que en este momento estás en una situación difícil y tu hermano o tu medio hermano ocupa ahora la vicepresidencia de Estados Unidos. Imagínate, wow. Está de vicepresidente. Y tú dices, mira, mi tío está de vicepresidente. Y llamas a tu tío y él te dice, a tu hermano, y te dice, tranquilo ñaño, vente. Pasaje, estadía, te doy trabajo y de $10,000 para arriba tu sueldo, con casa. ¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas? Yo no, tranquilo, me voy, ni lo pienso, chao. Si alguno está pensando eso, me lleva. Bueno, entonces, dice la Biblia que en el mundo estaba una situación difícil, el pueblo de Israel, había hambre mundial, Egipto tenía reservas de alimentos para muchos años, así que la gente comienza a negociar con Egipto, y Egipto crece en poder, se vuelve el imperio dominante de la época. El pueblo de Israel va a Egipto, estaba de subgobernante José, y él permite que su familia vaya y les da pan, techo y empleo, ¿no? Por si acaso, les da de todo. Así que ellos estaban bien durante ese tiempo donde Faraón estaba, Egipto estaba subgobernado por José como Faraón, y durante 400 años llevan la fiesta en paz hasta que surge un faraón que no conoció los tratos con ese pueblo y los vuelve esclavos. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido migrante. Durante algunos meses yo fui a otro país y siempre la situación de un migrante no es fácil. Por eso yo he aprendido que uno debe ser amable con la gente que viene extranjera. No digo que debemos de facilitar las cosas, pero sí ser amables. Cuando va a Egipto, gobierna a través de Faraón estos años, el pueblo de Israel ahora es sometido a esclavitud. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel ahora tenía que hacer grandes bloques, con los que se construyeron las pirámides y todas esas esculturas grandes que hay allá, esa infraestructura grande de Egipto, la construyeron los esclavos egipcios. Ese era el trabajo de ellos. Resulta que los egipcios tenían una esclavitud diferente a la que nosotros hemos visto en el periodo de 1800, 1900. ¿Cómo era la esclavitud en esa época? El esclavo tenía la posibilidad de salir, no estaban encerrados, pero nada era de ellos. Imagínate que todo lo que tú tienes lo puedes usar, pero no es tuyo. La ropa que tienes no es tuyo. La casa que tienes no es tuya. Ni el perro es tuyo. Imagínate, nada es tuyo. Ni la moto, ni el carro. A pesar de que lo has trabajado y lo has pagado, el dueño de eso es tu amo. ¿Duro o no? Bajo ese contexto surge un hombre llamado Moisés. Dios escoge a Moisés para que sea el gobernador de Israel y a través de él darle un mensaje a Faraón. El mensaje era: deja ir a mi pueblo, que durante unos días vaya al desierto, me sacrifique ofrendas y ellos puedan volver. Faraón dijo: no se van. Entonces Dios le dijo: como tú no dejas ir a mi pueblo, yo voy a enviar plagas a Egipto para demostrarte mi poder. Y le envió 10 plagas. Hablaremos de ellas en poco. Ahorita vamos a hablar solo de 2. Pero le envió 10 plagas. Y dice la Biblia que estas 10 plagas fueron terribles sobre el pueblo de Egipto, a tal punto que dejaron... Ahora, cada plaga era un desafío directo a un dios egipcio. Y uno de los dioses de Egipto era el dios Ra, el dios Sol. Era el dios de la luz. ¿Qué es lo contrario de la luz? Entonces Dios hace un desafío al dios egipcio y le dice a los egipcios: ¿ustedes creen en el dios Sol? Listo, le va a mandar 3 días de oscuridad. Vamos a ver qué hace su Dios. ¿Y saben qué pasó?
Nada. Porque Dios, el Dios de Israel, el Dios de la creación, es más poderoso que cualquier falso Dios. Y dice la Escritura en Éxodo 10 que Dios a través de Moisés le da el siguiente mensaje: extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cuánto estuvo el Señor Jesús en la tumba? Números raros que hay en la Biblia. Hablaremos de numerología en otro momento. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otros ni se movieron. Y es que la oscuridad trajo confusión social. No se podían ver. Era tal punto la oscuridad que dice la Biblia que hasta podían palparla. ¿Cómo habrá sido? Imagínate estar completamente oscuras. No ves a tus hijos. No ves a tu marido. Bueno, no te voy a dar mala noticia. No ves no puedes salir. No podías ni siquiera trabajar. El país se paralizó 3 días. No podían abrir sus negocios. No podían darle ni de comer a los animales. No podían ver nada. Encendían una lámpara o un fósforo o lo que sea, con lo que encendieran ellos en esa época, antorchas, y todo se apagaba. No había nada de luz. ¿Terrible o no? Duro. ¿Qué está pasando en nuestro país en este momento? ¿Estamos siendo tocados por la oscuridad? Estamos igual que la época de Egipto, donde sentimos que no sabemos qué hacer, y abro, no abro, a qué hora hacemos esto, a qué hora me reúno con mi familia, salgo a comer o no. Y muchos viven en ese momento de desesperación porque al momento de llegar la oscuridad uno queda como entenebrecido, como con la duda, ¿qué hago? No sé si te ha pasado alguna vez que en tu casa se ha ido la luz o en tu trabajo, en algún lugar, y tú no sabes para dónde caminar y estás así como tanteando, ¿no? Y de pronto tu pie tropieza algo y te detienes, porque no tienes seguridad. Cuando no hay luz, no hay seguridad. No hay seguridad. ¿Me ayudas aumentándole un poquito el volumen, por favor? No hay seguridad. La luz te da certeza de dónde tienes que caminar. Pero así como el pueblo de Egipto estaba detenido por la oscuridad, hoy Ecuador, nuestros países, están detenidos por la oscuridad. Están detenidos por la situación tan difícil que estamos viviendo. Pero te tengo buenas noticias. Y la noticia es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la oscuridad que te detiene? Aquí no hay una falla por si acaso. Oscuridad. Todos tenemos ese momento de oscuridad que nos detiene. En este momento la inseguridad nos está deteniendo. Tal vez una enfermedad te está deteniendo. Puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema con tus hijos, pero siempre va a venir momentos de oscuridad. Y la buena noticia es que dice Éxodo 10, un poquito más adelante, ayúdenme a leerlo, 1, 2 y 3. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían. ¿Sabes qué pasaba en Egipto? Que en las casas donde estaba la gente que tenía temor de Dios, había luz. O sea que se habían pagado, ¿no? Había luz. ¿Y sabes por qué había luz? Porque la presencia de Dios estaba con aquellos que habían rendido su corazón a Él. A pesar de que el planeta entero o Egipto entero estaba en tinieblas, las tinieblas no llegaban a la casa de aquellos que habían consagrado su vida a Dios. Y hoy te traigo un mensaje de parte del Señor. Aunque estemos en tinieblas sociales, aunque haya tinieblas en nuestro país, no va a tocar la tiniebla a tu casa, porque en tu casa está Jesús. Si tú estás con Jesús, aunque haya tinieblas alrededor tuyo, aunque haya tinieblas alrededor nuestro, esas tinieblas no van a tocar tu casa, porque en tu casa está la presencia del Señor. Familia, es tiempo donde nosotros tenemos que tomar pasajes como este y apropiarnos de ellos y entender que nuestra seguridad no está en un gobernante. Muchos depositan su confianza en el gobernante. Yo tengo un poco más de 40 años, 40 y no te importa. Pero yo recuerdo que desde niño escuchaba a mis padres, a mi familia decir, este gobernante sí. Y cuando yo crecí, pensaba también y votaba porque este sí va a hacer el cambio, este va a hacer el cambio, y pan, techo y empleo y tantas promesas. ¿Y sabes qué? Ninguno ha hecho la diferencia.
¿Sabes por qué depositamos nuestra confianza en un gobernante, en un candidato, en un partido político? Depositamos nuestra confianza en un trabajo, depositamos nuestra confianza en un jefe, en un proyecto. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es inamovible, Él sí es de fiar, en Él podemos confiar. Y dice la palabra de Dios que aunque las tinieblas lleguen a nuestras vidas, nos rodeen, nosotros no debemos de tener temor alguno, porque Dios está con nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero mira que las tinieblas no llegaron a las casas. Dios protegía las casas, las familias. Dios va a proteger tu familia, pero por eso es importante que tú seas luz en medio de tu hogar. Yo les quiero invitar a algo. Cuando ustedes se sienten a la mesa a almorzar o a merendar o a desayunar, no conversen temas tóxicos. Por favor, no conversemos temas como, ay, y viste el accidente, y viste que mataron al de acá, y mira que... No converses esos temas, ¿sabes por qué? Porque eso desangra la fe. Conversemos temas que edifiquen. Nosotros hemos aprendido con mi esposa a mantener conversaciones que tengan positivismo, si lo queremos ver así. O sea, es decir, conversaciones que no sean tóxicas. ¿Y cuáles son las conversaciones tóxicas? Todo lo que te desnutra la fe. Mataron al de allí, mataron al de acá, violaron aquí, hicieron acá, robaron acá. Eso no ayuda. Al contrario, ¿cómo quedas después de esas conversaciones? Nervioso. Quedas nervioso. Es mejor conversar cosas que te llenen de fe, de esperanza. Cuenta testimonios. Cuando estábamos en Solca con todo el proceso de mi hijo Caleb, a los 5 meses de edad le detectaron cáncer, 5 meses de edad. Y me acuerdo que llegaba gente allí al hospital mientras nosotros estábamos en la sala de espera, se sentaban, veían al niño y decían, ¿qué tiene el niño? Y le decíamos, tiene un tumor en el hígado. ¡Oh! De eso se murió fulanito de tal. Mi vecino tenía eso y no aguantó más de 2 meses. Yo conocí a un niño así y se murió. Oiga, a mí me daba un coraje. Yo me sentía más indignado que los hijos del yugo. En serio, nos daba coraje. Otra cosa que nos daba coraje es cuando la gente decía, ay, pobrecito. Un día me enojé y le dije, pobrecito a su abuela, señora. No le diga por esto a mi hijo, en serio. Él está bien. Dejemos de ser tan tóxicos. Y tocó una vez decirle a una persona, mire, mi hijo está bien, nuestro hijo está bien. No, pobrecito, no, él está bien. Él es un niño sano. Hay que hablar un lenguaje de fe. Hay que hablar un lenguaje de esperanza. Familia, las cosas van a cambiar. Sí, tal vez se tomará su proceso, pero van a cambiar en el nombre de Jesús. Porque la promesa de Dios ha sido dada. Y te vas a llevar esa promesa a tu casa, en tu corazón. Dice la Biblia, Mateo 4, Jesús aparece en escena. Antes de Mateo 4, ¿me cambiaron? Bueno, Mateo 4, dice la Biblia que Jesús da una promesa, un pasaje que está escrito en Isaías, capítulo 7, y dice lo siguiente, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región, ¿de qué? Ahora, ¿se refería a Egipto? No, se refería al mundo. Se refería a todo el mundo, o si quiere ser más teológico, pues claro, está hablando de todo Israel, pero esta promesa es para el mundo que ve sombra de muerte, tiene esperanza, porque vemos la luz de Jesús hoy en día. ¿Tú estás viendo la oscuridad o la luz? ¿Prefieres ver la enfermedad o la sanidad? ¿Prefieres hablar de escasez o de abundancia? ¿De qué quieres hablar? ¿En qué te estás enfocando? En lo que te enfocas, te expandes. Yo les he dicho, si uno está pensando, ay, estoy enfermo, te vas a enfermar más. Es mejor decir, sí, estoy con un poco de molestia, pero estoy bien. Y en que tú estés pensando y hablando de esa forma, te va a hacer sentir bien. Lo que tú digas, atraes. Lo que tú convences, vas a generar. Y por eso el Señor Jesús, lo primero que habla en su discurso es lo siguiente, habla un mensaje de esperanza, viene la luz. Miren familia, si son momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Van a ser momentos donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestro país. Se viene un avivamiento en el nombre de Jesús. Y si no analicen esto,
Nos faltó fe. Hicimos una ampliación para agrandar el salón y ya nos está quedando chiquito otra vez. Viene un avivamiento. Se vienen cosas grandes para esta iglesia y para todas. ¿Sabes por qué? Porque lo que estamos viviendo está generando que la gente vuelque su corazón a Dios, vuelque su corazón al Señor. Pero aquí viene algo muy importante, el engaño de este siglo. Dice la Biblia que el Señor Jesús desde ese momento comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús comienza a hablar de la luz, pero también de arrepentimiento. Y hay algo muy importante que te quiero compartir para poder entender cómo puede llegar la luz a tu casa. Miren, en este momento muchos estamos pensando en obtener aquello que el mundo nos ofrece, y el mundo te ofrece cosas que son un espejismo. Por ejemplo, el mundo confunde mucho inteligencia con sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La inteligencia se logra a través de un conocimiento. Mientras tú más conozcas de ciertos temas, te vuelves más inteligente. Tú lees libros, tomas cursos. Este es el tiempo donde hay todos los masterados que tú quieras, todo lo que tú quieras en masterados y diplomados. Diplomado para ser chef, diplomado para hacer, qué sé yo, cosas manuales. Hay diplomados para todos los gustos. El otro día había un diplomado que me pareció interesantísimo. Diplomado en gatología, para que aprendas cómo manejar tus gatos. En serio, les estoy hablando. Hasta para atender los michos ahora hay diplomados. A los que les gustan los gatos, allí tienen una rama. Hay diplomados, lo único que no han sacado diplomados para tratar al marido, eso sí no hay todavía. Pero el mundo te ofrece una lista de alternativas para que te vuelvas más inteligente y cursos para aprender a ser más práctico en las matemáticas, a poder ser más rápido para leer y todo lo que quieras. Hay al alcance de un clic, porque ahora ni siquiera tienen que ser presenciales, hay virtuales. Puedes aprender inglés mientras estás dormido. Todo eso te ofrece la tecnología de hoy en día, ¿o no? ¿Cómo ser más inteligentes? ¿Cómo poder hablar 2, 3 idiomas? Pero ¿cuál es el curso para obtener sabiduría? Y es que la sabiduría es diferente, porque esa no la obtienes leyendo libros. Es cuando tú aprendes a vivir el día a día, resolviendo los problemas que se te presentan sin entrar en crisis, o aprendiendo a manejar tus crisis. Entonces te voy a poner un ejemplo práctico de esto. Un hombre que tenía muchos diplomados, tenía muchos masterados, era un doctor muy experimentado, muy reconocido por su inteligencia, su capacidad. Él era un hombre que lo llevaba mucho a las universidades a dar sus ponencias, muy respetado. Lo invitaron a una universidad extranjera, él fue, viajó, pero para llegar a esa universidad tenía que atravesar un puente. Y ese día, como dice la canción, el puente estaba quebrado. Había pasado algo y el puente se había literalmente caído, no podía pasar. Así que la alternativa de aquellos que lo llevaban fue que él cruzara a través de unas canoas. Habían canoas que llevaban, no era un tramo tan largo, pero que lo llevaban de una orilla a la universidad. Así que este doctor, muy arrogante, toma sus libros, su portafolio, y se va a la canoa, estaba leyendo, y estaba el humilde canoero, remando. Y este doctor lo mira despectivamente y le dice: disculpe, buen hombre, quisiera preguntarle si usted alguna vez ha escuchado las teorías de Riemann. Si alguna vez usted ha escuchado las melodías de Bach, si alguna vez usted ha leído las obras de Shakespeare. Ah, sí, esas sí, las de Chespirito, y me las he visto todas, le dijo el rey. No digo de Shakespeare. Le dijo: buen hombre, ¿usted ha estudiado? Y el humilde remero le dijo: no, señor, yo solo llegué hasta 3er grado de escuela. Tuve que desde muy niño trabajar para sostener mi familia, mis padres murieron, así que no terminé ni la escuela. Y este hombre, el doctor, lo miró despectivamente y dijo: pues quiero decirle que usted ha perdido la mitad de su vida por ignorante. El remero, muy triste, simplemente seguía remando, escuchando a este hombre mientras él hablaba de muchas cosas que él no entendía, hasta que la canoa choca contra una piedra y se vuelca. Y en ese momento, el que conducía la canoa, el que estaba remando, comienza a nadar y le dice: doctor, nádese a la orilla, falta poco. Y el doctor le dice: no sé nadar. Entonces usted ha perdido el 100% de su vida. Y el otro fue nadando hasta la orilla. Sabiduría, cuando sabes poner en práctica
lo que has aprendido para salvarte la vida, para salvar tu matrimonio, para salvar tu trabajo, para salvar tu salud. A nosotros nos han venido 3 cánceres a la familia directos, mi hijo y 2 a mi esposa. ¿Y sabes qué? Momentos donde nos hemos deprimido, sí. Pero hay momentos donde tú no tienes que ser aplomado. Vamos a hacer esto, esto, y vamos a salir adelante. ¿Que nos da miedo? Claro. Pero no podemos quedar, ay, ¿y ahora qué hacemos? Ay, yo viudo y tan joven y tan guapo. No. Tenemos que ver cómo reaccionamos, cómo salimos de esto, qué vamos a hacer, qué vamos a emplear, cuál es el curso de acción. No podemos quedarnos simplemente deprimidos, ay, mi matrimonio no funcionó y entonces la vida se me viene encima. No, es que me botaron del trabajo y ahora no sé qué hacer y me acuesto y me quedo pensando, mirando el techo como si voy a ver la solución venir del cielo. No es así. Sabiduría es cuando tú dices, me voy a levantar, voy a salir adelante, yo sé que Jesús está conmigo, me duele el corazón, estoy hecho pedazos, pero sigo adelante. Y la Biblia dice que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da, familia. Él nos la da. El problema es que no la pedimos, le pedimos, Señor, dame recursos, dame dinero, ayúdame a pagar las deudas, Señor, sana a mi mamá, sana a mi esposa, sana a mis hijos, dame salud, pero no le pedimos sabiduría. Por ejemplo, tenemos que pedirle sabiduría para poder hasta comer bien, en serio. Les voy a contar algo que no les puedo contar la primera, pues son muy chismosos de la primera, estas son más una incidencia. La primera pelea matrimonial. No van a contar a nadie, ¿no? Salíamos de la luna de miel, todos románticos, luna de miel, besito, abrazo. Y recuerdo que mi esposa va a preparar el almuerzo y prepara una pasta, fideo, así, hermoso, rico. Y me dice, mi amor, ya está lista la comida. Eugenia siempre es elegante, hasta para un arroz con atún ella es elegante. Te lo va a servir y solo de verlo te va a dar hambre. Es muy elegante, la pasta estaba ahí, con los cubiertos, todo listo. Me dice, mi amor, ven a comer y yo voy. Y le digo, ay, qué rico, mi amor, gracias. ¿Y el arroz? Y me dijo, no hay arroz. Me estás bromeando. Fue a abrir el horno y dije, ya escondiste el arroz, pillina, picarona. ¿Bien? Me dijo, no hay arroz. La pasta se come sin arroz. Abrí la refrigeradora, levanté todas las ollas, las tapas. Le dije, Eugenia, ¿me estás hablando en serio? No hay arroz. Yo soy guayaco. El guayaco come arroz con todo. Arroz con patita, arroz con tallarín, arroz con encebollado. O sea, nosotros le ponemos arroz a todo, a todos. Y ella me dice, mi amor, pero es que el arroz es carbohidrato, la pasta es carbohidrato y 2 carbohidratos no debes mezclar porque si no la barriga te va a crecer y pastor con panza no da confianza. Entonces, iba a la primera pelea, pero ¿cómo se te ocurre no haber hecho arroz y todo lo demás? Entonces ahí Dios me dio una lección de que muchas veces nosotros no tenemos sabiduría para comer, sino que nos dejamos llevar por tradiciones, porque así me enseñaron, por las costumbres, pero no necesariamente nos hace bien. ¿Amén? Nosotros tenemos que hacer un clic y entender que hay cosas que debemos de dejar y hay cosas que debemos de aprender. La sabiduría, cómo debo de traer este conocimiento a mi vida y aplicarlo. ¿Cómo resuelvo mis problemas matrimoniales? Antes yo me enojaba y gritaba. Ahora ya en el inicio de la madurez, con la sabiduría que Dios nos da, ¿cómo poder resolver un problema matrimonial sin gritarnos? ¿Cómo poder sentarnos a conversar? A ver, ¿cuáles son tus diferencias? ¿Qué te afecta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo podemos levantar, remontar económicamente? Tenemos un problema, a ver, ¿qué podemos hacer? Eso hace el sabio. El necio se destruye. El necio se encierra en el problema. El necio se deja llevar por la depresión. Y ojo, no es que uno no pueda atravesar un problema de depresión. Todos podemos, por un problema, deprimirnos. Cuando yo me enteré del cáncer de mi esposa, me deprimí. Y les he contado que yo sentí como una sombra negra me abrazaba. Y era una depresión, un espíritu de depresión. Pero en ese momento la oración de un pastor amigo mío me ayudó a liberarme de eso y enfocarme no en el problema, sino en la solución. Vamos a salir adelante. Comenzar a hablar lenguaje de fe me hizo tener esperanza. Dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, arrepentidos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y hay 3 cosas de las cuales encierra el término arrepentirse. Hay 3 formas en la cual podemos aplicar el arrepentimiento. El primero es de nuestros pecados. Arrepentirse de nuestros pecados personales. Son aquellas acciones que no le gustan a Dios.
Dice Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando yo le digo, Señor, perdóname porque yo tengo este problema. Señor, perdóname porque todavía sigo la pornografía. Señor, perdóname porque todavía sigo tratando mal a mi esposa. Sigo diciendo malas palabras. Sigo siendo deshonesto en mi trabajo. Y reconocer nuestros pecados es arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento. Yo reconocer que estoy haciendo mal. Y decirle, Señor, estos son mis pecados. Él ya lo sabe. Pero el que yo los diga y los acepte y los confiese, me ayuda a ser libre. Y es parte de lo que uno tiene que hacer para poder ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no, entonces, la verdad, las cosas no van a fluir. Puede ser que uno se haya acostumbrado a ser así. Pero ahí viene el otro tipo de pecado. El pecado que vienes trayendo de tu familia. Los pecados familiares. Por ejemplo, lo que yo les decía con respecto al arroz y el fideo. En mi familia había un pecado, pues sí, donde nos acostumbraron a los varones a comer mucho. Y es un pecado que se llama gula. Comemos aunque estemos llenos, pero no importa, comemos. Y es un pecado también. El comer en exceso, también dice la Biblia, que no es bueno. Pero hay otros pecados que podemos socialmente traer de nuestra familia. Por ejemplo, hay familias que se acostumbran a mentir. Suena el teléfono, ¿quién es? Dile que no estoy. ¿Es el banco? No, dile que no estoy. Uy, es el pastor. No, peor, ni le diga. Enseñamos a nuestros hijos a mentir. Enseñamos a nuestros hijos a mentir para cuidar nuestras espaldas. Miren, hay pecados familiares. Hay familias que el papá es mal hablado y el hijo es mal hablado. Hay padres que celebran que sus hijos son mal hablados. A ver, diga hijo de tal, hijo de cual. Y el niño, hijo de tal. Ay, mira cómo dice, y celebran. Hay padres que ven al hijo bailar reggaetón así, eso mijita, mueva, y celebran eso. Y cuando sean adultos y quede embarazada la niña también, porque a eso induce ese tipo de música. ¿Vas a celebrarlo también? Hay pecados familiares a los cuales nos hemos acostumbrado. Pecados como la impuntualidad, entonces mamá puntual, impuntual, papá impuntual, hijos también. O sea, todos estos son pecados familiares que venimos arrastrando. El problema del incumplimiento, hay gente que es incumplida, que es mala paga, y el papá o la mamá son así, y los hijos terminan siendo así. Tenemos que renunciar a esos pecados familiares, que son herencias nocivas ancestrales. Tenemos que renunciar a eso. Porque esos pecados de nuestros padres son los más difíciles de detectar, porque nos hemos acostumbrado a ellos. Como lo vi hacer a mi mamá, como lo vi hacer a mi papá, entonces yo me acostumbré. Hay hijos que ya salen del hogar, se casan, y como vieron al papá maltratar a la mamá, ellos piensan que es normal hacerlo, y es un pecado. Tratar mal a la mujer no está bien. Yo siempre le digo a los varones, a los casados, ¿te gustaría que el día que tengas una hija, tenga un marido que trate a tu hija como tú tratas a tu mujer? Siempre debemos preguntarnos eso. Los casados. A mí me gustaría que el día en que yo tenga una hija, se case con un hombre que la trate como yo trato a su mamá. Y si yo estoy tratando mal a su mamá, entonces tengo que preguntarme, ¿yo qué estoy mostrando a mi hija? Yo les invito a los maridos, a los padres que tienen hijas, que reaccionen con respecto a esto. Pero dice la Biblia que hay que arrepentirse y bautizarse para que los pecados sean perdonados. Hechos 26:20, dice la palabra del Señor, que sabes que Pablo comenzó a predicar para que se arrepintieran, pero no solo basta con el arrepentimiento, hay que convertirse. ¿Convertirse en qué? Convertirse en nuestras malas obras. Es que el que se arrepiente pero sigue haciendo lo mismo, simplemente tiene remordimiento, nada más. Pero aquel que se arrepiente de corazón y se convierte, dice la Biblia, en una nueva criatura. Hay momentos de la vida donde yo debo decir, ya basta. Yo fui educado por mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que pues no terminó, creo que terminó la escuela, él llegó creo hasta sexto grado, no terminó más allá, de ahí se dedicó a trabajar. Y él siempre me decía, mijito, cuando yo tuve a tu abuela y a tu mamá y al resto de mis hijos, hasta ahí yo fregué. Yo me arrepentí, me volví un hombre de casa, me volví un hombre trabajador. Y él me decía, hijo, en su sabiduría él me decía esto, el día que tú te cases y tengas hijos,
Cuando seas joven, disfruta todo lo que quieras, pero cuando tengas tus hijos tienes que respetar tu familia. Tienes que respetar a tu esposa, respetar a tus hijos. Y siempre me daba un consejo que me acuerdo hasta ahora. Me dijo, honra a tu mamá y a tu papá. Honra a tu mamá y a tu papá. Él me decía, yo honré a mi mamita, era un hombre que vivió hasta los 93 años. Yo honré a mi mamita y cada vez que alguien me decía algo de mi mamá, yo no le escuchaba porque mi mamita es mi mamita, él me decía. Hay que honrar a la mamá. Dice la Biblia que el que deshonra padre y madre, se le apaga la lámpara en oscuridad tenebrosa. Es un principio que está en la palabra de Dios, que puede traer luz o que puede traer oscuridad. Por eso hay mucha gente confundida en este tiempo. Y tal vez pregúntate, ¿no será que en tu vida las cosas no están fluyendo porque no estás honrando a tus padres? ¿No estás honrando a tu esposa? Y ese tercer pecado del cual debemos de arrepentirnos, hablé del pecado personal, del pecado familiar, es el pecado social, el tercer pecado del social. Es aquel que nos enseña a socialmente acostumbrarnos a cosas. Por ejemplo, en nuestro país nos hemos acostumbrado a la corrupción. Un vigilante nos para y hemos cometido una infracción y ¿qué le decimos? Tranquilo, arreglemos. Es un pecado social. ¿Saben que para que me salga el trabajo, me decía alguien, tengo que coimar, tengo que dar un billetito? Y nos hemos acostumbrado tanto a esto que lo hemos normalizado, pero ¿sabes qué? Eso es un pecado, ese es el cáncer de nuestros países latinoamericanos, la corrupción. Por eso muchos a veces venden sus principios por votar por un candidato, porque, ay, es que me ha prometido trabajo, pero va a robar. No importa, me ha prometido trabajo. O sea, más importa el trabajo que te ha ofrecido temporal, tus principios importan menos que el trabajo que te va a dar. Mira, familia, yo quiero invitarte a algo. Dice la Biblia que hay que convertirnos de nuestro pecado, arrepentirnos, convertirnos, pero también dice la Biblia, mostrar arrepentimiento con buenas obras. Queremos que nuestro Ecuador cambie. Te tengo la clave, cambiemos nosotros. Cambiemos nosotros. Hoy te quiero proponer algo. Esta semana, cada uno, hágase una promesa. Voy a cambiar en algo, así sea en algo chiquito. Hágase una promesa. Voy a cambiar en esto. Yo, por ejemplo, me he propuesto en estas últimas 2 semanas tratar de enojarme lo menos posible. Porque yo tiendo a ser muy enojón. ¿Qué onda me ven? Bravo soy yo, no mi esposa. Ella es un pan de dulce. Bravo soy yo. Y me he propuesto no enojarme. Cada vez que me voy a enojar, me acuerdo de esto que prometí en oración al Señor. Voy a aprender a manejar mis emociones, no que ellas me manejen a mí. ¿Qué te has propuesto para esta semana? ¿O qué te quieres proponer para esta semana? Tal vez proponte dejar de hablar tantas mentiras. Tal vez proponte dejar de tratar mal a alguien, a tus empleados, a tu mamá, a tu papá. Tal vez proponte ser más trabajador en tu casa. Tal vez proponte dejar de gritar a la gente que te rodea, con los que vives. Proponte algo. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que también debemos demostrar nuestro arrepentimiento con buenas. ¿En qué la gente nos identifica ser cristiano? Venía el otro día manejando el carro y un carro se me atravesó así, casi nos choca y la verdad es que el tipo venía. Entonces cojo mi carril y al rato otra vez se vuelve a atravesar porque estaba como el tipo apurado. Yo le dije a mi esposa, yo creo que andaba con diarrea, pero bueno. Entonces es el momento donde tú dices. Y le vi en la parte de atrás que decía, Dios te bendiga. ¿Y sabes qué era lo curioso? Yo conozco al chofer, yo le dije a mi esposa, sí, es fulano de tal. Un cristiano de otra iglesia, le bajé la velocidad. Y Dios me habló, porque yo me enojé y dije, mira ese tipo de cristiano. Y Dios me habló en ese momento y dijo, ¿y tú cuando haces lo mismo? Y yo, ¿por qué? No creas. Dios nos va formando, pero Dios nos va hablando cosas que tenemos que cambiar. Yo te quiero invitar que para salir de la oscuridad en donde has entrado, te propongas esta semana cambiar en algo. Que esta semana algo ocurra. Quiero terminar con este pasaje que es clave. Terminemos leyendo este pasaje. 2 de Crónicas 7:14. 1, 2 y 3. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si nosotros, familia, queremos ver un cambio en nuestra sociedad, empecemos por nosotros como iglesia. La Biblia dice que es tiempo que nosotros, ¿alguien aquí lleva el nombre de Jesús en su corazón? ¿Hay alguien aquí que lleva a Jesús en su vida? Bueno, dice la Biblia, si mi pueblo que lleva mi nombre,
Es decir, aquellos que son míos. Luego dice, se humilla y ora y me busca. Y ojo, hay que resaltar y abandona. Porque los cristianos no somos perfectos, también tenemos mala conducta y Dios lo sabe. Dios conoce que aún sigues viendo pornografía, Dios conoce que aún sigues en un pecado secreto, que sigues tratando mal a tus empleados, que sigues tratando mal a tu mamá, a tu papá. Dios conoce que tratas mal a tu esposa, a tu esposo. Dios conoce que sigues pensando en alguien que no es tu pareja. Dios conoce nuestros pecados. Él lo sabe. Pero te dice la Biblia, si abandonamos nuestra mala conducta, ¿sabes qué va a pasar? Un milagro. Él va a escuchar desde el cielo y va a perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos queremos ser perdonados por el amor del Señor?